Existe un patrón que se repite entre las personas más poderosas e influyentes de la historia. Un patrón que muy pocos logran identificar, pero que marca la diferencia entre quienes controlan y quienes son controlados. Lo que estás a punto de descubrir transformará completamente tu capacidad para influir en los demás y te dará una ventaja psicológica instantánea. Te revelaré la estrategia secreta que Maquiavelo, el mayor genio del poder político, utilizó para controlar a reyes y príncipes desde las sombras. Una técnica tan devastadoramente efectiva que te permitirá ganar cualquier negociación, descubrir lo que otros ocultan y hacer que la gente revele sus verdaderas intenciones, sin pronunciar una sola palabra. Nicolás Maquiavelo no era un simple teórico. En realidad, fue el hombre que, desde las sombras, asesoró y guió a las familias más poderosas del Renacimiento italiano. Los Medici y los Borgia, dinastías que cambiaron el curso de la historia, seguían sus consejos al pie de la letra. Y lo fascinante es que, observando a los grandes manipuladores de su tiempo, Maquiavelo descubrió algo revolucionario. Descubrió que el verdadero poder nunca reside en quien más habla, sino en quien mejor domina el arte del silencio estratégico. Por cierto, esta no es una lección teórica. Al final de este vídeo, poseerás la misma técnica infalible que usaron los grandes estrategas de la historia para descubrir las intenciones ocultas de sus adversarios. Solo imagina dominar una habilidad que te permita, desde hoy mismo, hacer que los demás revelen lo que realmente piensan mientras tú mantienes tus cartas ocultas. Este es el primer secreto del poder que cambió mi vida, y hoy va a cambiar la tuya. Ahora, déjame revelarte el error fatal que comete el 95% de las personas, un error que te está costando poder, influencia y control en este preciso momento. Me refiero a creer que la autoridad se demuestra hablando más que los demás. Esta creencia es tan devastadora porque, sin darte cuenta, cada vez que hablas demasiado estás entregando información privilegiada que otros utilizan para manipularte. Es como si estuvieras mostrando tus debilidades, revelando tus deseos más profundos y exponiendo tus miedos ocultos sin ninguna protección. Y aquí viene lo interesante. Esto es solo la punta del iceberg. En unos momentos te mostraré exactamente cómo usar el silencio estratégico para invertir completamente esta dinámica, haciendo que sean los demás quienes se delaten ante ti. Esta fue precisamente la estrategia que permitió a Maquiavelo ascender desde simple secretario hasta convertirse en el asesor más temido y respetado de toda Italia. Y lo mejor es que tú también puedes dominarla. Las palabras son costosas cuando se usan sin medida. Cada frase innecesaria revela intenciones, debilidades y pensamientos que podrían haberse guardado como armas para el momento adecuado. Mira a tu alrededor. Observa a los líderes mundiales, a los CEO de las empresas más poderosas, a los estrategas militares. Todos comparten un patrón: economía de palabras, precisión y, sobre todo, silencios estratégicos que obligan a los demás a hablar más de lo que deberían. El poder real no lo tiene quien más se hace escuchar, sino quien sabe exactamente cuándo no decir nada y dejar que el silencio haga su trabajo. Por cierto, si esto está resonando contigo, te invito a suscribirte ahora mismo y activar las notificaciones. Estamos apenas comenzando a descubrir los secretos más poderosos de la influencia psicológica. En El Príncipe, Maquiavelo deja claro que la información es la base del dominio. Un príncipe nunca debe apartar la vista de la guerra, dice. Pero la guerra no es solo de espadas, sino principalmente de información y percepción. En la Italia renacentista, donde las intrigas políticas decidían el destino de ciudades enteras, quienes dominaban el arte del silencio solían ser quienes más tiempo permanecían en el poder. Mientras tanto, aquellos que revelaban demasiado rara vez sobrevivían a las cambiantes alianzas. En este juego mortal de poder, quien más sabía era quien tenía la ventaja. Pero el conocimiento pierde su valor cuando se regala en palabras innecesarias. Es por eso que los verdaderos estrategas siempre ocultan más de lo que muestran. La pregunta que surge es, ¿por qué nos resulta tan difícil callar? La respuesta reside en nuestra psicología más básica. El silencio crea un vacío que genera ansiedad. La naturaleza humana no soporta los espacios vacíos y busca desesperadamente llenarlos. Es por eso que el silencio es tan poderoso, porque explota una debilidad fundamental en la psique humana. Cuando te enfrentas a alguien que domina el arte de callar, experimentas una presión invisible para llenar ese vacío. Y en ese intento, a menudo revelas más de lo que deberías. Esta es la trampa psicológica que el estratega silencioso te ha tendido, y caes en ella sin siquiera darte cuenta. Si estás disfrutando de estas revelaciones y quieres profundizar más en las estrategias de poder psicológico, asegúrate de darle like a este vídeo. Cada interacción ayuda a que este conocimiento llegue a más personas que, como tú, buscan elevar su capacidad de influencia. El silencio no es solo una estrategia de defensa,
también es una herramienta de manipulación psicológica extraordinariamente efectiva. Primero, te otorga tiempo. Mientras los demás se apresuran a hablar, tú tienes espacio para analizar, calcular y decidir tu próximo movimiento. Segundo, te convierte en un enigma. Nadie puede predecir tus pensamientos si no los expresas. Y lo que no se puede predecir, a menudo se teme o respeta. Tercero, y quizás lo más poderoso, obliga a los demás a revelarse. Un silencio bien calculado hace que la otra persona sienta la necesidad de llenar ese espacio con palabras que a menudo delatan sus verdaderas intenciones. Imagina una negociación crucial. Presentas tu oferta y, en lugar de contraoferta inmediata, tu oponente guarda silencio. ¿Qué sucede? La incomodidad crece, el tiempo se dilata, y casi instintivamente comienzas a justificar tu posición, quizás incluso mejorando tu oferta inicial sin que te lo pidan. O piensa en una entrevista de trabajo. El entrevistador pregunta por tu salario deseado. En lugar de responder inmediatamente, guarda silencio por unos segundos. Ese breve momento de tensión a menudo lleva al entrevistador a sugerir una cifra mayor de la que inicialmente tenía en mente. Incluso en las relaciones personales. Cuando alguien te acusa injustamente, y en lugar de defenderte compulsivamente, mantienes un silencio digno, ese vacío fuerza al otro a reconsiderar sus palabras con una intensidad que ninguna defensa verbal podría lograr. El problema fundamental de muchos es la necesidad patológica de validación. Hablan para demostrar que saben, para hacer notar su presencia, para sentirse parte de la conversación. Pero quien realmente entiende el juego del poder no busca ser visto constantemente, sino ser respetado o incluso temido cuando finalmente decide hablar. La incertidumbre es un arma devastadora. Si nadie puede predecir tus pensamientos, nadie puede adelantarse a tus movimientos. Y cuando los demás no saben qué estás pensando, ya estás un paso adelante en el juego del poder. Es curioso cómo el mundo moderno parece haber olvidado este principio fundamental. La gente habla sin pensar, publica sus pensamientos sin filtro en redes sociales, se expone voluntariamente con una facilidad que Maquiavelo consideraría suicida. Observa cómo las personas más exitosas de nuestra era usan las redes sociales, con parsimonia, estrategia y silencios calculados. Mientras la mayoría busca exposición constante, ellos crean escasez de sus palabras, aumentando exponencialmente su valor cuando finalmente deciden hablar. El poder no se construye desde la necesidad de ser escuchado, sino desde la capacidad de hacer que los demás deseen escucharte. Y no hay mayor deseo que el provocado por la escasez administrada estratégicamente. Maquiavelo entendía que el silencio no solo protege información, sino que también obliga a los demás a revelar más de lo necesario. Cuando alguien guarda silencio en una conversación, la otra persona por naturaleza siente la necesidad imperiosa de llenar ese vacío. En esa urgencia, a menudo revela más de lo que pretendía, expone sus pensamientos, deja entrever sus intenciones, muestra sus cartas. Es una trampa sutil pero extraordinariamente efectiva. Quien calla con inteligencia obliga a los demás a hablar, a justificarse, a exponerse sin siquiera percatarse de que están cayendo en una estrategia diseñada con precisión. En el arte de la guerra, Maquiavelo destaca la importancia de la previsión y la estrategia. Un buen comandante no ataca sin información, no se deja llevar por impulsos. Lo mismo ocurre con las palabras. Quien sabe callar recoge datos invaluables. La gente se delata cuando se siente incómoda, cuando intenta llenar el silencio con palabras innecesarias. No hay necesidad de interrumpirlos, basta con observar, con permitir que hablen de más. Mientras ellos revelan sus planes, el que calla construye los suyos con calma y precisión, basándose en información que el otro ha entregado voluntariamente. El silencio otorga control en cualquier interacción humana. En una reunión, en una negociación, en cualquier juego de poder, el que menos habla suele ser quien tiene la ventaja psicológica. No porque no tenga nada que decir, sino porque entiende que cada palabra pronunciada tiene un costo estratégico. Los que se apresuran a hablar lo hacen por ansiedad, por inseguridad, porque necesitan validación externa constante. Pero el que domina el arte de callar transmite autoridad natural. No necesita demostrar su conocimiento con discursos interminables, porque su simple presencia genera expectación. Quien aprende a callar con propósito nunca será visto como irrelevante, sino como alguien que solo habla cuando realmente tiene algo importante que decir. En El Príncipe, Maquiavelo insiste en que el líder prudente nunca revela completamente sus intenciones. Un gobernante no puede permitirse el lujo de ser totalmente transparente, porque la transparencia es una invitación a la manipulación. El que engaña siempre encontrará a quien se deje engañar, escribió, sugiriendo que el poder no se trata de honestidad absoluta sino de estrategia efectiva. Hablar demasiado es como abrir una puerta a tus debilidades.
es darle al adversario las herramientas precisas para atacarte después. En cambio, el silencio permite observar, entender y esperar el momento adecuado para cada movimiento. Ha llegado el momento de revelarte la técnica exacta que prometí al inicio, la misma estrategia que Maquiavelo enseñó a los gobernantes más poderosos y que tú puedes implementar a partir de hoy mismo. La llamaré el silencio de los 10 segundos, y funciona de esta manera. La próxima vez que estés en una negociación importante, después de que la otra parte haga su oferta, guarda silencio absoluto durante 10 segundos completos. No asientas con la cabeza, no gesticules, simplemente mantén contacto visual y cuenta mentalmente hasta 10. Te garantizo que observarás algo extraordinario. Alrededor del segundo 6 o 7, la incomodidad psicológica será tan insoportable que tu oponente comenzará a hablar nuevamente. Lo más interesante es que empezará a justificar su posición. Esto es lo realmente poderoso. Mejorará su oferta inicial sin que tú hayas pronunciado una sola palabra. En ese momento, acabas de ganar la negociación sin ningún esfuerzo de tu parte. Has llegado hasta aquí porque entiendes el valor de adquirir herramientas de poder real. Lo que acabas de aprender es la técnica del silencio de los 10 segundos, la misma estrategia que maestros como Maquiavelo usaron para dominar los juegos de poder renacentistas. Es fascinante pensar que algo tan simple como un silencio calculado puede tener tanto impacto, ¿verdad? Cuando empecé a estudiar estas estrategias, también me sorprendió descubrir que la mayoría de las personas comete el error de hablar demasiado, revelando información que después es usada en su contra. Pero ahora tú tienes una ventaja. Has comprendido que el vacío conversacional genera una presión tan intensa que la otra persona se siente obligada a llenarlo, revelando información que nunca habría compartido voluntariamente. La belleza de esta técnica es que puedes aplicarla hoy mismo. En tu próxima negociación o conversación importante, simplemente cuenta hasta 10 en silencio después de que la otra persona hable. Observa lo que sucede y verás por ti mismo el poder que has adquirido. Si vas a poner en práctica esta técnica, déjame un comentario diciendo "domino mi silencio". Me encantaría saber cómo funciona para ti y qué resultados obtienes al implementarla. Antes de que te vayas, asegúrate de activar las notificaciones para ser el primero en conocer el próximo vídeo. Nos vemos pronto.